Bien, tenemos este ejercicio bastante sencillo. Dice, si seno de beta es igual a 1/3, hallar el valor de coseno de beta y secante de beta según la figura. Vamos a ver rápidamente que la solución es bastante sencilla. Vamos a revisar aquí los conceptos de razones o relaciones trigonométricas para resolver este ejercicio y vamos a ver que es bastante fácil la solución. Lo primero que tenemos que recordar aquí es lo siguiente, es decir que cuando nosotros definimos en un triángulo rectángulo, recuerden, esto es un triángulo rectángulo, puesto que tiene un ángulo recto, y con base en eso es que definimos nosotros las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente y sus inversos. Ok, entonces vamos a decir primero que todo que el seno de un ángulo, en este caso el seno de ese ángulo beta, se define como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el cateto que está opuesto al ángulo, en este caso es este. Este va a ser el cateto opuesto. A su vez, nosotros definimos que el coseno de beta, que es uno de los que vamos a calcular o que nos pide el ejercicio, se define como la relación entre el cateto adyacente al ángulo que estoy considerando y la hipotenusa, es decir, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo que esté considerando me va a dar la relación trigonométrica para el coseno de ese ángulo, en este caso beta. Entonces el cateto adyacente, ¿cuál es? El que está formando parte del ángulo junto con la hipotenusa. Entonces fíjese que este va a ser el cateto adyacente. Y obviamente esta va a ser la hipotenusa. Así las cosas, ya tenemos definido eso. Entonces ahora vamos a ver que definir la secante de beta, pues es muy sencillo. La secante de beta se define entonces como el inverso del coseno o la hipotenusa sobre el cateto adyacente. De manera pues que lo único que tenemos que calcular aquí es el cateto adyacente. Y para calcular el cateto adyacente, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, recurrimos al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces vamos a recurrir rápidamente al teorema de Pitágoras y vamos a decir lo siguiente. Entonces por el teorema de Pitágoras, entonces por Pitágoras, nosotros teníamos que si tengo un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? En este caso sería el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Pero obviamente eso no es lo que necesito, ¿cierto? Lo que necesitamos es despejar el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces nosotros conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa, entonces fácilmente aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que va a ser 3 elevado al cuadrado, menos el cateto opuesto al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado. Y eso nos da como resultado que va a ser raíz de 9, 3 al cuadrado es 9, menos 1, es decir que esto es raíz de 8. Si queremos nosotros simplificar un poco esa raíz de 8, pues eso nos va a quedar equivalente a decir que cateto adyacente va a ser igual a la raíz de 8, que es 4 por 2. 4 por 2 es 8. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Entonces me queda 2, la raíz es la raíz de 4, sale del radical y me queda el 2 por dentro, es decir, es equivalente a tener raíz de 8 a tener 2 por raíz de 2, ¿ok? Eso para que lo tengan presente. Muy bien, ya con eso en mente entonces nos queda muy fácil definir el coseno de beta y la secante de beta. Entonces el coseno de beta, vamos a reemplazar simplemente los valores que ya tenemos y vamos a decir que el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, que lo acabamos de calcular, sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 2 raíz de 2 sobre la hipotenusa, que es 3. Luego entonces vamos a decir que aquí ya tenemos la primera respuesta del ejercicio. Coseno de beta es 2 raíz de 2 sobre 3. Y ahí está la primera respuesta. Ahora la secante de beta. De la secante de beta, recuerden, también otra relación trigonométrica, es el inverso del coseno de beta. ¿Cierto? Si ustedes hacen el inverso de coseno de beta, pues vamos a llegar a la misma definición de que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esa es
Esa es la relación trigonométrica tal y como se define para la secante. Entonces es h sobre cateto adyacente. Entonces h es 3 sobre cateto adyacente, que es 2 raíz de 2. Entonces fíjese que es el inverso del coseno, efectivamente. El coseno es 2 raíz de 2 sobre 3. El inverso de eso será 3 sobre 2 raíz de 2, ¿cierto? Pero esto, acuérdense que no podemos dejarlo en esa forma con raíces en el denominador, sino tenemos que racionalizar esa expresión. Entonces basta con que multipliquemos arriba y abajo por raíz de 2, entonces nos queda 3 por raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 y por raíz de 2. Recuerden, para racionalizar el denominador. Eso es un tema que ya a este nivel debieron haber visto, pero se lo recuerdo. Entonces, raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, multiplico por arriba y abajo por la misma expresión, eso no me altera, entonces me queda simplemente 3 raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 al cuadrado, se elimina la raíz y me queda simplemente 2 por 2, ¿cierto? Entonces esto me queda 3 raíz de 2 sobre 4. Y luego tenemos aquí que la secante de beta va a ser igual a 3 raíz de 2 sobre 4. Y esa es la otra respuesta que estamos buscando. Alguien se va a preguntar, bueno, profe, ¿por qué no dejo simplemente 3 sobre 2 raíz de 2? La forma correcta para expresar un número o una fracción es que no tenga raíces o radicales en el denominador. Siempre tenemos que tratar de eliminar esa posibilidad, ¿ok? Entonces por eso racionalizamos, por eso aplicamos ese concepto. Ok, bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Recuerden siempre que la práctica es lo que los va a hacer diestros, ¿ok? Practiquen mucho, no se cansen, no se rindan, sigan apoyando este proyecto. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.